Mateo capítulo 9, versículos desde el 35 hasta el 38. Así dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 9, versículo del 35 hasta el 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Amén. Mirad, el texto en esta mañana, que está en pantalla, y que hemos leído, tiene que ver con el ministerio que Jesús llevó a cabo y que hemos titulado Cristo tiene una misión y nosotros somos sus obreros. Así hemos titulado a este mensaje que vamos a desarrollar y que tiene que ver precisamente con la obra preciosa de Jesús en el Calvario, que fue morir para salvar a los pecadores, y que ahora la Iglesia tiene por delante. Claro, la misión que Dios tiene es una misión mundial. Dios quiere salvar a todos los pecadores. Y como también vamos a ver, y hemos visto en el texto y vamos a desarrollar, en Galilea y en aquel contexto, Cristo también salvaba a todos los enfermos. Así que el Señor tiene una misión que realizar en el mundo y la Iglesia, que es la esposa de este Señor, la Iglesia, que es el cuerpo de esta cabeza, es la que tiene que continuar a cabo con la misión de Dios, con esta tarea. Así que pretendemos tomar conciencia en esta mañana y pretendemos que Dios nos ayude a hacer los ajustes que necesitemos. ¿Para qué? Para llevar a cabo pues, la misión de Cristo. Mirad, nos llama mucho la atención en el primer versículo, en el 36, donde dice que Cristo visitó todo lugar, todas las ciudades y aldeas. Nos llama mucho la atención. Que Cristo, es decir, que Mateo nos diga que Cristo visitó todas las ciudades y todas las aldeas. Dicen algunos que había más de 200 lugares. Y también dice el texto que en todos esos lugares Cristo llevaba a cabo una obra de predicación, de enseñanza y de sanidad. Vamos entonces a ver en primer lugar esta obra de enseñanza y de predicación en todos estos lugares, para en segundo lugar, ver toda esta obra, que también dice el texto, que sanó alguna, dice, toda enfermedad, dice el texto, y toda dolencia. Será la segunda parte. Vamos con la primera. Dice el texto que Cristo recorría todos estos lugares, predicando y enseñando. ¿Será una exageración? ¿Será que Mateo está exagerando lo que Cristo hizo? ¿A todo lugar fue Cristo? Claro, cuando uno lee los evangelios, los otros evangelios, también capta
ciertas observaciones importantes en este ministerio de Jesús. Mateo 4:23 se repite la misma idea, que Cristo, comenzando su ministerio en Galilea, visitaba todas las ciudades. O sea que Mateo lo vuelve a repetir, Mateo 9 y Mateo 4. Pero es que también Marcos nos dice que Jesús, que estaba en Capernaum, que había sanado a la suegra de Pedro, se fue a orar de madrugada o de noche, no recuerdo bien ahora, no, de madrugada creo que era así. Y que Pedro le buscaba, ¿sabéis por qué? Porque Pedro dijo, Jesús, te esperamos y te buscamos. ¿Y sabes lo que hizo Jesús? ¿Sabéis lo que dijo? Que estaba orando y dijo, también me es necesario ir a otros lugares a predicar. Por lo tanto, vemos que Jesús oraba y planificaba estas visitas en estas ciudades y en estos pueblos para predicar y enseñar. Eso es lo que vemos en todos estos lugares. Y el mismo Evangelio de Marcos nos dice que predicaba en todas las sinagogas de estas ciudades, de estos lugares. O dicho de otra manera, Cristo no dejaba, según dicen Marcos y Mateo y Lucas también, Cristo no dejaba sin visitar ningún lugar donde estaba predicando y donde estaba enseñando. Predicaba acerca del reino de Dios y enseñaba acerca, ¿verdad?, del reino de Dios. Por lo tanto, estamos diciendo que Cristo estaba otorgando a todos estos lugares, a todos estos vecinos, la oportunidad de conocer que el reino de Dios se había acercado a ellos. Es lo que está ocurriendo aquí y lo que está planteando los evangelistas, y en este caso Mateo, que en el que estamos centrados. Pero también estamos viendo que Jesús utiliza un método, la oración y la planificación para visitar todas esas ciudades y todas esas aldeas. De hecho, como bien sabéis, Belén era uno de los menos, de esta grande ciudad de Jerusalén, no tenía comparación con Belén, ¿verdad? Jerusalén es la capital, el templo, así que era donde Cristo visitaba y planificaba y visitaba lugares grandes y ricos, pero también pequeños y pobres. Interesante, ¿no? Observación. Digo, es interesante porque Cristo visitaba todas estas aldeas y no le importaba que fuese gente rica o gente pobre. Y Jesús no hacía acepción de personas. O sea, este mensaje que estamos diciendo que es un mensaje de predicación, de salvación y un mensaje de obra de misericordia, Cristo lo realizaba en todos estos lugares. Interesante afirmación. Podríamos, por lo tanto, decir que Cristo actúa como maestro y como médico, la M, para que no se me olvide. Era maestro y era médico. Era médico y era maestro. No se ve tan bien. ¿Somos nosotros tan diligentes como lo fue Jesús? ¿Somos nosotros tan metódicos como lo fue Jesús? ¿Estamos realmente tan preocupados por todos los pueblos de aquí alrededor y lugares para llevarle este mensaje de esperanza y de salvación? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que necesitamos oración, planificación y pasión para llevar este mensaje de Jesús a estos lugares más cercanos a nosotros? Porque Cristo comenzó en Galilea y visitó todo lugar y toda ciudad fue visitada por Jesús. ¿De verdad creéis que estáis preocupados por la salvación de las almas? ¿De verdad creemos que estamos preocupados porque el Evangelio llegue a toda persona que aún no lo ha recibido?
estamos tan preocupados que nuestros vecinos del bloque conocen de Cristo por tu boca, por tu testimonio. ¿Lo conocen los vecinos donde vivimos? La urbanización donde estamos, ¿conocen ellos el mensaje de Jesús por ti, por mí? ¿Lo conocen los vecinos o no lo conocen? Pregunto. La barriada, están por el bloque, la urbanización y la barriada, el distrito. ¿Realmente ellos saben de Jesús y de su obra poderosa por tu boca, por la mía? Pregunto, nos estamos preguntando, vamos a reflexionar juntos, ¿lo saben o no? Claro, una cosa es que lo sepa y otra cosa es que le llevemos el mensaje. Otra cosa es, estamos orando por ellos, por mis vecinos de la comunidad, de la barriada, del distrito, de mi bloque. ¿Estamos orando por ellos? Nos preguntamos. ¿Sentimos compasión porque se están perdiendo si no tienen a Cristo? ¿Lo sentimos? Otra pregunta que me he hecho en esta reflexión, ¿verdad? Y lo comparto con vosotros. ¿No creéis más bien que estamos enredados en los negocios de la vida y hemos perdido lo fundamental? Os pregunto. Me pregunto yo también, claro. ¿No será más bien que estamos tan comprometidos que es necesario el trabajo, la familia, la iglesia, pero hemos perdido lo fundamental? No sé, nos preguntamos. De hecho, mira la frase que tengo, está al final, no se ve muy bien, y era, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Estaba pensando en Eclesiastés. Pero dice la frase, todo tiene su tiempo, pero el tiempo lo tiene todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo tiene su tiempo, pero el tiempo lo tiene todo. ¿Qué estamos diciendo con esa frase? Pues estamos diciendo que si el tiempo lo tiene todo, que todo tiene su tiempo, pero el tiempo lo tiene todo, es que creo, en mi propia reflexión que comparto con vosotros, que hemos sido absorbidos por el tiempo. Creo que nos dedicamos al trabajo, a la familia, al hogar, incluso a Dios. Bueno, digo creo. Y a veces ni eso, ¿eh? Señor, perdónanos. A veces pensamos que estamos dedicados a la familia, al trabajo, a la iglesia, al Señor. Lo creemos y a veces ni eso, ¿eh? A veces ni eso, perdóname, pero no. Pero pensemos que sí, ¿verdad? Nos dedicamos al trabajo, a la familia, al hogar, incluso a Dios. Pero no nos dedicamos a planificar, a orar, a pedir pasión por las almas que se pierden. Claro, yo aquí estoy hablando en este momento de manera personal, ¿eh? Estoy hablando aquí en el terreno más individual. Como iglesia tenemos un ministerio, tenemos una campaña. Hoy, por cierto, tenéis toda la oportunidad de haber invitado, y todavía tenéis, ¿verdad?, de invitar a gente a que venga a conocernos. O sea, que oportunidad se ofrece. Pero no estoy hablando de eso. No estoy hablando de lo que la iglesia está haciendo. La iglesia tiene su trabajo. Estoy diciendo, si tú, querido hermano, si yo estoy preocupado por mis vecinos, por la comunidad, si tengo pasión, si estoy hablando por ello. Estamos hablando de eso. Jesús llevaba este ministerio y la iglesia también lo tiene. De eso es lo que estoy preguntando ahora. A eso me estoy enfocando. El Señor planificaba, oraba, sentía pasión, ¿verdad? Porque veía, según el texto, veía a la gente como ovejas descarriada y sin pastor. Tenía pasión por ellos. Otra observación interesante. Jesús iba a todo lugar y a toda aldea donde predicaba y enseñaba. Pero, ¿cuál era la respuesta de la gente? Os pregunto. ¿Cómo respondía la gente a este mensaje de Jesús de que el reino de Dios se había acercado? O como bien dice Marcos, ¿verdad? Que siempre no tenemos muy claro. Marcos 1, 15, 16, ¿no? ¿Cómo era? Jesús vino recorriendo, vino trayendo, y entonces predicando en todo lugar, ¿verdad? Y su mensaje era, arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Dice eso. El tiempo se ha cumplido. Ya el tiempo.
Y Jesús dice que venía predicando y que su mensaje era arrepentíos, ¿verdad? Y creen en el Evangelio. Ese era el mensaje de Jesús. Repito, ¿cuál era la respuesta a este mensaje de Jesús? Curiosamente, los evangelios no nos dicen mucho de esto. Él enseñaba en la sinagoga y predicaba el evangelio. Pero mucha gente respondía a este mensaje. Es que Mateo, Marcos y Lucas no nos dan mucha información sobre esto. Simplemente nos habla de manera general. Hablamos de Zaqueo. ¿Recordáis a Zaqueo? Zaqueo se convirtió y respondió al evangelio. Pero nos habla de asuntos o de personas individuales. Pero no nos dice que hubo muchas conversiones. Tan curioso es que solamente Juan el Evangelista sí nos dice y utiliza la palabra muchos creyeron. O sea, que en Mateo, Marcos y Lucas no encontramos esta frase de que muchos creyeron. Si no lo dice es que no muchos creyeron este mensaje de Jesús. Por lo tanto, la respuesta era que no mucha gente creía. Sí creían gente, pero no mucha gente. Sin embargo, repito, en Juan decía y dice, muchos creyeron, muchos creyeron, muchos creyeron, muchos le siguieron, muchos discípulos se convirtieron en discípulos. Pero también ¿sabes lo que dice Juan? Que Jesús no se fiaba de ninguno de ellos. Y también dice Juan que muchos de los discípulos, interesante esa afirmación, discípulos que seguían a Jesús, en el momento que Jesús dijo, las zorras tienen nidos y las aves sitio, pero la cabeza del Hijo del Hombre, sí, pastora, es que como no tengo el texto, pues se me despista un poco, pero la cabeza del hombre no tiene dónde ser repostado, ¿verdad? Acostado. ¿Y qué ocurrió? Desde entonces muchos, ¿qué dejaron de hacer? De seguirle. No eran verdaderos creyentes. Volvamos a esta idea. Dice los evangelios que no había o que no encontraron una respuesta masiva al evangelio de Jesús. No lo hubo. Por lo tanto, podemos decir, y no nos equivocamos, que muchos o todos escucharon el mensaje, pero no todos recibieron el mensaje de Jesús. No todos se convirtieron, no todos se arrepintieron. Eso es lo que podemos terminar diciendo. Y por lo tanto nosotros podemos decir que somos responsables o debemos de ocuparnos o de preocuparnos, me gusta ese juego de palabras, ocuparnos y preocuparnos de predicar el evangelio. Pero no debemos de preocuparnos de la respuesta al evangelio. Tiene sentido, ¿verdad? Porque eso lo hemos predicado más de una vez. ¿Cuál es, por lo tanto, nuestra misión? Predicar. ¿Pero quién salva? El Espíritu Santo. Si la gente no responde al mensaje, hemos hecho lo que me correspondía. ¿Cuál? Predicar el evangelio del reino. Ocuparme y preocuparme. Ahora, la respuesta ya no es mía. La respuesta es de que la persona se deje guiar por el Espíritu Santo. ¿Vale? Primera observación interesante. Vamos ahora a la segunda. Hemos leído que dice que Jesús, además de que en toda aldea y ciudad predicaba y sanaba, y predicaba y enseñaba, leemos ahora que también dice el texto que iba sanando toda enfermedad y sanando también toda dolencia. Interesante afirmación. Interesante afirmación, ¿verdad? ¿Entendemos lo que estamos diciendo aquí? A diferencia de lo que hemos dicho antes, aquí había respuesta. Oh. Es decir, sabemos por la Escritura, no tengo que dar mucho más detalle, que todos los enfermos, que todos los dolientes que venían a Cristo siempre obtenían salvación y liberación de su respuesta. ¡Oh, qué bien! ¿Veis por dónde estamos yendo ahora? El mensaje era predicado a todos, pero no todos recibían el mensaje. Pero todos los enfermos y todos los dolientes, dice el texto y lo afirma todos los evangelios, que se acercaban a Jesús y recibían la sanidad y la liberación de sus dolencias. Qué cosa más interesante. Estamos encontrando en este texto, que son nada más que 3 o 4 versículos, ¿verdad? Entendemos, por lo tanto, que todos los enfermos y todas las enfermedades por Cristo eran sanadas. Eso es lo que estamos diciendo ahora. Interesante. Enfermos y dolencias, ¿verdad? Enfermedades y dolencias. Podemos entender, por lo tanto, que las dolencias no son tan graves como las enfermedades. Y por lo tanto podemos entender, ¿verdad?, que las enfermedades pues, son enfermedades graves y críticas y severas que lleva a la persona casi a la muerte. De hecho, lo sabemos por los evangelios, que incluso a los muertes no,
que incluso a los muertos Cristo los resucitó. Lázaro, la hija de la viuda de Naín, ¿verdad? De la viuda, vemos que sí. Y dolencia, en su término griego, significa, está hablando de lo más delicado, lo más débil, de debilidad. Hombre, si sanó hasta a una persona que tenía una simple fiebre. La suegra de Pedro tenía una fiebre nada más. ¿Recordad lo que hizo Jesús? Le dio la mano, la levantó y comenzó a servir. Una simple fiebre. Pero también enfermedades severas, graves y, bueno, viene eso ahora, ¿verdad? Mirad, no vamos a ser exhaustivo, pero lo sabemos, ¿verdad? Eso es lo que estaba diciendo ahí. Me fui a Marcos, que Marcos sabéis que es un evangelio que nos habla de Jesús, que es el más cortito, que utiliza mucho la acción, los verbos, y que uno leyendo Marcos completo tiene una visión general del ministerio de Jesús. Entonces, cogí Marcos, y digo que no quise ser exhaustivo, pero ¿qué encontramos? En Marcos 1, Jesús sanó y quitó una fiebre, la suegra de Pedro. Marcos 1, a un leproso, amigo, es una enfermedad incurable. Hasta el día de hoy la lepra no se puede curar, pero Cristo la curó. Una simple fiebre, una enfermedad grave, al paralítico, que no se podía mover. Marcos 2 también lo sanó. El de la mano seca, el tullida, ¿verdad? Imposibilitada, también la restauró. Marcos 3, Marcos 5. La hija de Jairo, que estaba moribunda. ¿Sabes lo que pasó con la hija de Jairo, verdad? Que se entrelaza con la figura de aquella mujer que perdía sangre. Perdía tanta sangre, pobrecita. Y las mujeres lo sabéis, ¿verdad? De qué se está hablando. Debilidad y muchas más cosas que no viene al caso ahora. Estaba desahuciada, ¿sabéis por qué? Porque había buscado médicos para que la sanara y nadie podía sanarla. O sea, le había gastado todo, le había entregado todo, no tenía nada, pero acudió a Jesús y la salvó y la sanó. Interesante, ¿no? Y decimos que la hija de Jairo, que estaba moribunda, también murió incluso. Murió. Y entonces le dijo Jesús, ¿cree? Sí, cree, ayuda a mi incredulidad. Pues vete, que tu hija ha sido sanada. Y en aquella misma hora la hija fue sanada. ¿Veis? El sordomudo, capítulo 7, el ciego de Betsaida, capítulo 8, el ciego Bartimeo, capítulo 10. Ahí tenemos. Esta es una descripción de que cualquier enfermedad pequeñita, grave o severamente que te lleva a la muerte, Cristo, todas a ellos, los que acudieron, incluso a los mediadores, es decir, este hombre, ¿verdad?, que pidió la hija de Jairo, este hombre Jairo, la hija no estaba allí presente y Jesús a distancia la sanó. ¿Por qué? Porque para Jesús no hay ni tiempo, ni espacio, ni imposibilidad alguna, ¿verdad? Curiosamente, lo que estamos diciendo es que encontramos una respuesta a esto de que todos los enfermos, todos los dolientes, se encontraba en Jesús sanidad y respuesta. No es que encontrase sanidad y respuesta, no, sino que encontraba completa sanidad, completa restauración. ¿Claro? Eso es lo que estamos diciendo. Se restablecía la salud completamente. Las personas que acudían a recibir salud recibían y eran sanadas. Y como hemos dicho, ¿verdad? Es un breve comentario. Las personas desahuciadas, esta mujer en Cristo encontró sanidad. Las personas gravemente enfermas, incluso casi muerta, ¿verdad? La hija de Jairo también. Enfermedades incurables, ¿como qué? La lepra, que hoy día no se puede curar tampoco. Allí fue curada por Jesús. Etcétera, 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 etcétera. Así que Mateo nos está describiendo, ¿verdad? O Mateo nos está diciendo, o estamos entendiendo todos juntos, que no hay ningún tipo de enfermedad, por grande que sea, por severa que sea, más grande que el gran poder de Cristo para sanar. ¿Verdad? No lo hay, no lo hay. ¿Creemos que hoy Jesús también puede sanar?
Sabéis que estoy leyendo un libro. Todavía no lo he predicado, pero ese libro habla sobre la sanidad divina. El libro es así, sanidad divina, una perspectiva bíblica y equilibrada. Me gusta mucho, pero no voy a hablar mucho del libro. Ya me lo he leído, posiblemente lo vuelvo a leer una segunda vez, y me encanta, porque es muy equilibrado en cuanto a la sanidad y a la enfermedad. Y en ese libro encontré ideas como la que comparto con vosotros. Alguien dijo que desde que estoy orando por los enfermos, estoy viendo a más gente sanada. Interesante afirmación. Nunca he orado por los enfermos, o quizás no me he empeñado, pero desde que oro por los enfermos, a más enfermos veo sanados. Interesante afirmación. Eso lo dijo alguien. Pero luego John Wesley, que es más conocido porque nos gusta mucho, por lo menos a mí. John Wesley, ¿verdad? En su librito, en su agenda personal, él dice que había visto en su propio ministerio, ¿verdad?, a más de 20 personas sanadas, que eran personas gravemente moribundas, sanadas. ¿Lo había visto? John Wesley. ¿Creemos que Cristo también hoy puede sanar? Bien, hagamos el énfasis distinto, ¿verdad? Sí, bueno, esa es la pregunta. Aunque otra pregunta viene a continuación, ¿verdad? O quizá vendrá luego. ¿Tenemos dudas sobre esto? ¿Hoy Cristo sigue sanando? ¿Tenemos dudas? Puede que exista dudas, ¿por qué no? Claro que sí. Hombre, si tenemos dudas, vamos a disiparlas, vamos a rechazarlas, vamos a apartarlas. ¿Por qué decimos esto? Hombre, la Escritura nos dice que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, ¿verdad?, diríamos a este monte, pásate de aquí a allí, se pasará. ¿Creéis que eso puede ocurrir? ¿Creéis que si una persona tuviese la fe del 0 a 100, el 100 a un monte le puede decir que se pase de aquí y se pasará y eso ocurriría? ¿Creéis que eso puede ocurrir? Vale, entonces yo no pongo en duda nada. Yo entiendo que eso es una exageración, una hipérbole para decir que Cristo puede hacer lo que Él quiera, pero tú tienes que creerlo. Hemos estado cantando esta mañana, ¿no? Rompiendo en fe, por lo que eso decía, ¿no? Que si el Señor no abre, ¿cómo decíamos? Si el Señor no abre las aguas, ¿no?, nos hará pasar. Eso es milagroso. Moisés y el pueblo que estaba detrás ante ese gran mar que estaba ahí cerrado, ¿verdad? Dios lo abrió. El énfasis está en eso, ¿verdad? Dios abrió el mar. Pero hay personas que Dios no ha abierto el mar y han andado sobre las aguas. Pedro anduvo. ¿Se puede andar sobre las aguas? Nadie puede hacerlo. Señor, en tu palabra, pues Pedro, ven. ¿Veis? En la palabra ven, Pedro, y Pedro anduvo. No es que Pedro deseaba andar por las aguas, sino, Señor, en tu palabra, dímelo tú, Señor, porque yo quiero hacerlo, pero yo, Señor, tengo mucha fe, quiero andar, te vas a hundir. Señor, y dijo Jesús, Pedro, ven, y Pedro anduvo. Tengamos fe, confiemos, esperemos. Y si no tenemos fe suficiente, dejémonos, ¿verdad?, sorprender por Dios. Dejémonos sorprender por Dios. Dejémonos sorprender por Dios, ¿verdad? Hay más. Mirad, recordad la historia de Marcos 9, que hay mucha referencia, ¿verdad? Ese hombre que acude a no sé si hay mucha referencia, no está en Marcos 9, este hombre que acude a los discípulos porque tiene un hijo enfermo, endemoniado. Se monta un revuelo de 1000 demonios, nunca mejor dicho la expresión, de 1000 demonios. Y Jesús no estaba en ese momento allí, estaba con Pedro y Juan, con Pedro y Juan, creo. Y cuando llega el maestro, hay un revuelo allí y el padre se acerca, Señor, he venido aquí a donde está tu discípulo y no han podido sanar a mi hijo. No han podido. Y Jesús que le dice, es que este género solamente sale con oración y ayuno. Tráeme para acá a tu hijo. ¿Verdad? Y ahí encontramos esta respuesta, ¿verdad? Si puedes creer, al que cree todo le es posible.
Bueno, si tenemos poca fe, podemos pedir al Señor que nos ayude a creer, porque a veces lo necesitamos. Esta es la última parte. Al recorrer Jesús los pueblos y las aldeas, todos los pueblos y todas las aldeas, y Jesús sanando todas las enfermedades y todas las dolencias, sintió compasión por las ovejas, por la multitud, porque eran ovejas desamparadas, descarriadas, que estaban sin pastor. Así encontramos la expresión de Jesús, ¿verdad? Él tuvo compasión por ellos. Y por lo tanto, en respuesta a lo que sentía, que dijo a los discípulos: orad al Señor de la mies, que envíe obreros a la mies, a su mies. Esa fue la petición que aquí hizo Jesús, ¿verdad? Orad a Dios para que envíe más obreros a la mies. Sabéis también que he leído, y lo recomiendo, el libro de Hudson Taylor. A mí me está ayudando mucho. Los secretos espirituales de Hudson Taylor. Lo recomiendo. Y este hombre, Hudson Taylor, un jovencito, 23 años, David, ya estaba como misionero y dependiendo del Señor de una manera que uno se queda asombrado. A mí me está enseñando. Con 23 años ya estaba en la China. Y era un joven, que 23 años, un joven, ¿no? No tenía 33, ni 43, ni 53. Hudson Taylor en la China, que llegó un momento que entendió y quiso nada más que depender de Dios. Solamente de la oración y de Dios. Y hablando de esto, de la petición de que Jesús nos dice, ¿verdad? De que oremos para que Dios envíe más obreros a la mies. Hudson Taylor, que ahora no recuerdo bien, pero sí es verdad que estando allí pidió a la asociación, no, a la sociedad bautista de Londres, de Inglaterra, que enviase más obreros. Pero más que lo pidió, se puso a orar. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Creo que llegaron, en vez de 12, 13 obreros, y luego pidió 70 obreros, que os recordáis, llegaron 80, 90, solamente dependiendo de la oración. Y hay algo que me llama mucha atención de Hudson Taylor, es que pasó momentos muy difíciles, también es verdad, eso es cierto, muy difíciles, que hay una escena que uno lee y te queda impactado de que la mujer le dice, cariño, bueno, esto me estoy inventando yo, cariño, este es el último tazón de arroz, ya no hay más comida, para mañana no hay comida. ¿Y sabe lo que dijo Hudson Taylor? Bueno, pues vamos a orar para que el Señor... Y al día siguiente llegó una carta, si no recuerdo mal, y si no recuerdo mal y recuerdo bien no pasa nada, una carta de otro gran misionero llamado, a ver si me acuerdo, George Muller, en Inglaterra, el hombre que ayudó a los huérfanos, que también dependía únicamente de la oración. Y también recuerdo una escena de ello que nos tiene que maravillar. Llegó una mañana que no había alimentos para todos los niños. ¿Y sabe lo que ocurrió? Que Hudson Taylor, ¿no? Que George Muller reunió a todos, bueno, eso lo he visto también, lo he leído y lo he visto en la dibujo animado, la serie que estoy viendo ahora, de los misioneros. Y reunió a todo el mundo, dio la gracia al Señor, reunió a todo el mundo, dio la gracia al Señor y pegó la puerta el lechero. Mira que el coche se me ha roto y toda esta leche se va a echar a perder. ¿Lo queréis? Claro que sí, ya tuvo leche. Luego vino el panadero, que no... ¿Veis? Solamente, repito, un hombre que dependía del Señor y Dios daba la provisión. No tenía que pedir. A veces nosotros pedimos, Señor, dame, 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 pedimos. Él no pedía, él le pedía a Dios y Dios se encargaría de traer lo que tanto necesitaba porque era su misión, era su obra, es la obra de Dios. A mí me sigue enseñando y quiero que el Señor me siga ayudando. Claro, cuando uno lee estos libros puede ocurrir dos cosas. Y espero que te ocurra lo que a mí y no que te ocurra lo que a otro. Yo no sé si a otro le ocurre. Puede ocurrir dos cosas cuando uno lee un libro como este, ¿verdad? O cuando uno se encuentra ante Dios, porque Dios obrando, puede decir, te desanime porque uno diga, yo no estoy a esa altura, yo no soy capaz, yo no puedo, yo me siento pequeño, me siento mal, porque nunca voy a conseguir esto. O te motive. O te motive y diga, Señor, creo que puedes hacerlo. Y creo que si necesito una bendición, no voy a parar hasta que me la dé. ¿Recordáis lo que le pasó a Jacob en Jabob, en camino para encontrarse con su hermano? Jabob, el río, un encuentro con un ángel, aquella noche peleando, y dijo Jacob, porque tenía mucho miedo, porque se iba a encontrar con su hermano, y sabía que su vida peligraba.
¿Y sabes lo que ocurrió aquella noche? Que se encontró con un desconocido, pasó la ribera, toda su familia se quedó solo en esta parte de ribera y estuvo luchando con aquel varón porque entendió que era un enviado de Dios y dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. En Peniel. Y dice que luchó y que venció a Dios, pero que Dios lo bendijo, porque te voy a bendecir. Es decir, que Jacob, que tenía mucho miedo con su hermano Esaú y que se esperaba que su hermano lo matara o mataba a sus hijos, pidió a Dios que le bendijera y le ayudara en esta situación entre dos hermanos y que no dejaba hasta que consiguiera la bendición. Y la consiguió. Yo espero que no ocurra eso a nosotros, hermanos. Que creamos que Dios puede hacer lo que Él quiere, pero pídeselo, créelo, lúchalo y hasta que Dios no te lo dé, no pares. De hecho, encontramos aquí en este texto, ¿verdad? Encontramos una afirmación, porque Jesús lo que dice es que veía la multitud y está indicando el estado de la multitud, pero a la vez está pidiendo algo. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que dos ideas, una, indicativo y imperativo. Indicativo lo que veía, la multitud desamparada y sin pastor. Imperativo a los discípulos, claro, ¿quién se lo va a pedir si no? Discípulos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros para que pastoreen y para que cuiden de estas ovejas, ¿verdad? Así es, la mies es mucha, es el indicativo, y contradice esto lo que estamos diciendo antes. ¿Creéis que lo contradice? ¿Creéis que contradice lo que decíamos antes de que si la mies es mucha? ¿No contradice lo que dijimos antes? Que estaba Jesús predicando y no había mucha respuesta. Pregunto yo, ¿os contradice esto lo que hemos dicho antes? ¿Creéis que lo contradice? Pues mi respuesta es que no. ¿Sabéis por qué no lo contradice? Con dos ilustraciones vamos a dar una respuesta. Una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. Repito la idea. Es verdad que Jesús predicaba y enseñaba y que, según los evangelios, no había mucha respuesta de arrepentimiento. Había un grupito. Sin embargo, en sanidad todos eran sanados. Pero vuelvo aquí. Contradice lo que estamos diciendo, que la mía es mucha, dice Jesús, es que la mía es mucha, es que hay muchos que tienen que salvarse todavía. Pero no hemos dicho que no eran tantos. Se contradice, repito, dos ejemplos. ¿Quería Dios sanar a 120.000 personas en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? ¿Lo quería sanar? Sin embargo, Jonás dijo que no. Jonás no creía. Dios envió a Jonás a los ninivitas para que cambiasen su actitud, dice el texto, ayunara, y el rey también se puede convertir en un rey. El rey se convirtió porque dice que dejó de hacer las malas obras y además el rey, como era el rey, pidió que también sus súbditos lo hicieran y hasta los animales dicen que estuvieron en ayuna, todo en ayuna. Cambiaron su forma de vivir, su mala forma de vivir. ¿Quería Dios salvar a 120.000 ninivitas? Sí, pero Jonás no lo creía. Es decir, que para Dios fue más difícil convencer a Jonás, su siervo, que convencer a 120.000 paganos. Vamos a la otra parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Jesús está con la mujer samaritana y le está hablando del Evangelio. Y Jesús veía que, pregunto, ¿los discípulos creían que Sicar, aquella ciudad, se salvaría? No, pero Jesús lo veía. ¿Y qué dijo Jesús? El Señor, ¿qué hace hablando con una samaritana? Y dijo, ¿no vi los campos que están listos ya para la siega? Ah, pues no vemos nada. Y Jesús dice que estuvo 2 días en Sicar y que por medio de la mujer samaritana se salvó ella y toda la ciudad. ¿Ves que los discípulos tenemos a veces dos, ¿qué iba a decir yo aquí? Dos, no sé qué, en los ojos que no vemos, pero Jesús sí quiere salvar, ¿eh? Hay mucho pueblo todavía por salvar, eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Orad para que Dios envíe obreros, esta es la idea, ¿verdad? Oramos para que Dios envíe obreros. ¿Realmente estamos preocupados por eso? ¿Estamos orando para que Dios envíe y levante más obreros? Claro, ¿quién son los obreros? ¿Quién son los obreros? El pastor, que tiene que llevar el mensaje, el misionero. Los hermanos que están en la facultad. No, el evangelista. Y no eres tú ni soy yo. No, ni eres tú ni soy yo. ¿De verdad lo creéis? Todos
somos obreros del Señor. Todos somos hijos de Dios. Y todos somos llamados a hacer el trabajo de Dios. Y terminamos. Por lo tanto, hemos dicho que Mateo nos describe el ministerio de la vida de Jesús. Recorría todas las ciudades y aldeas y sanaba a todos los enfermos y toda la dolencia. ¿Y cuál fue la petición? Es decir, la petición aquí fue muy clara, ¿verdad? Le dijo a sus discípulos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por lo tanto, esa también tiene que ser nuestra oración. Señor, ayúdanos, Señor, a que más obreros se involucren en la mies. A que comencemos con nosotros, ¿verdad? Tú que eres un obrero, tú que eres una obrera, vamos a poner unas pilas. Nosotros los primeros involucrarnos en la mies y pidamos por la iglesia de Sanse, de Valdetorres, de Bellasvista, ¿verdad? Para que seamos más obreros, no se ve. Pidamos por más obreros, pidamos por nosotros y aceptemos la misión que Dios nos ha dado por delante. Que Dios esta mañana nos bendiga a todos. Amén.